La historia que les voy a contar hoy es la siguiente. La familia de mi marido siempre me excluía a la hora de comer. Un día, decidí salir antes del trabajo y, a través de la rendija de la puerta, descubrí el secreto que los 8 miembros de la familia me habían estado ocultando durante 6 meses. En ese mismo instante, tomé la decisión de recuperar el piso que yo había aportado al matrimonio y echarlos a todos a la calle. Cuando abrí la puerta de casa, el reloj acababa de marcar las 10 de la noche. Después de 3 días seguidos haciendo horas extra, las sienes me palpitaban y el estómago vacío me dolía. En la entrada, un montón de zapatos tirados de cualquier manera se amontonaban como un campo de minas. Tuve que andar de puntillas para esquivarlos y no pisar un robot de juguete que mi sobrino pequeño había dejado tirado. Ya has vuelto. Mi marido, Adrián Montero, me miró sin levantar más que la cabeza del sofá. La luz del móvil le daba un tono azulado a su cara. Sí, es que el proyecto... Mi explicación se cortó de golpe. La luz del comedor seguía encendida. Sobre la mesa redonda, una montaña de restos de una mariscada, pinzas de centollo, cabezas de bogavante, conchas de vieiras se apilaba junto a varios platos vacíos con restos de salsa. Desde la cocina, mi suegra apareció secándose las manos. Ay, Inés, se me olvidó por completo guardarte algo. Como andas siempre tan ocupada, di por hecho que cenarías fuera. Al ver en la basura los restos de comida, que daban para al menos 5 personas, sentí como las uñas se me clavaban en las palmas de las manos. Era la 6ª vez en los últimos 3 meses. La semana pasada, para el cumpleaños de mi suegra, toda la familia fue a una marisquería de lujo de 100 euros el cubierto. El mes pasado, cuando vino el novio de mi cuñada, pidieron un catering de un hotel de 5 estrellas. ¿Quieres que te prepare algo rápido?, dijo Adrián, dejando por fin el móvil. Hay fideos instantáneos. Me quedé mirando fijamente una mancha de salsa que aún no se había limpiado de la comisura de sus labios. De repente, recordé aquel día de lluvia de hacía 2 años. Yo estaba en la puerta de la biblioteca, sin paraguas, sin saber qué hacer, y él se quitó su chaqueta para protegerme de la lluvia, sin importarle empaparse por completo. Ese día, con los ojos brillantes, me dijo: Inés, te prometo que te cuidaré toda la vida. Pero ahora, esos mismos ojos estaban fijos en la televisión. Un partido de baloncesto estaba en su punto álgido. No hace falta, estoy a dieta, dije. Entré en nuestro dormitorio y cerré la puerta con pestillo. Sobre el tocador todavía estaba nuestra foto de boda. Ese día yo llevaba un vestido de novia carísimo, y él se arrodilló ante mí para ponerme los zapatos. En la primera fila, mi padre tenía una expresión muy seria. Había investigado a Adrián y me dijo que se había acercado a mí con intenciones ocultas. Mi madre, preocupada, me cogió la mano y me susurró: Inés, me han dicho que toda su familia depende de él. Me preocupa que vayas a sufrir mucho cuando te cases. ¿Qué le respondí yo entonces? Adrián es diferente, mamá. Aprobó las oposiciones por su propio esfuerzo, y su familia es gente sencilla y buena. Ahora, esa familia sencilla de 8 personas vivía en el piso que mis padres me regalaron antes de la boda. Mis suegros, mi cuñado Fermín con su mujer y sus 2 hijos, y mi cuñada Noa, una chica caprichosa. A veces, incluso se quedaban a dormir parientes lejanos. El piso de 3 habitaciones parecía una lata de sardinas. En el baño de nuestro dormitorio siempre había pelos de otra persona, y mi armario estaba lleno de ropa de mi suegra. A la mañana siguiente, me maquillé a la perfección frente al espejo y me puse mi perfume más caro. Hoy te has arreglado mucho, comentó Adrián con indiferencia. Puede que tenga que hacer horas extra por el informe trimestral, dije, mientras me daba un último retoque de pintalabios en el espejo de la entrada. No me esperéis para cenar, comed vosotros. En realidad, había pedido la tarde libre. A las 11 en punto de la mañana estaba delante de la puerta de mi casa. Metí la llave en la cerradura, pero no la giré. Oía risas dentro. La escritura sigue a su nombre, pero el abogado dice que en 6 meses más será nuestro seguro. La voz de mi suegra se filtraba por la rendija de la puerta. Adrián dice que en cuanto la transferencia del piso esté hecha, pedirá el divorcio. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mamá, habla más bajo, era la voz de mi cuñada Noa. Inés está muy rara últimamente. Ayer no dijo ni una palabra sobre lo de la mariscada. ¿Y qué importa que esté rara?, gruñó mi suegro. Menuda gallina que no pone huevos. Después de 2 años viviendo a nuestra costa en esta casa, ya va siendo hora. No os preocupéis, los honorarios del abogado ya los he adelantado yo. Esa era la voz de Adrián. Es una ingenua, no se entera de nada. Ni siquiera sabe que antes de casarnos ya consulté a un abogado sobre la división de bienes. Su voz me provocó una náusea terrible. Ese piso vale más de 1 millón de euros.
En cuanto esté a tu nombre, mamá, te quedas con el dormitorio principal. Con manos temblorosas, saqué el móvil y pulsé el botón de grabar. ¿Y qué pasa con sus padres? Los dos tienen problemas de corazón, ¿no? Preguntó la mujer de mi cuñado. Si se mueren de un disgusto, mejor para nosotros. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta nos cae algo de la herencia. La frase de Adrián quedó ahogada por una carcajada general. Di un paso atrás y choqué con el extintor del pasillo. Dentro se hizo un silencio sepulcral. Corrí como una loca hacia el ascensor, pero antes de que llegara, me escondí en el hueco de la escalera. En el garaje subterráneo, apoyé la cabeza en el volante y rompí a llorar. Mis 2 años de matrimonio, todo, había sido una estafa meticulosamente planeada. Me sequé las lágrimas y llamé a un número que no había marcado en mucho tiempo. Laira, soy Inés Valbuena. Miré mi reflejo en el retrovisor, con todo el maquillaje corrido. Quiero el divorcio. Y voy a echarlos a todos a la calle. El despacho de la abogada Leire San Pedro estaba en la planta 48 de una de las 4 torres de Madrid. Mientras el ascensor subía, noté la presión en los oídos, un reflejo del caos que sentía en mi cabeza. Inés. Leire me recibió con los brazos abiertos y me dio un abrazo ligero. Su perfume, Chanel N.05, me transportó por un instante a nuestros años de universidad, pero cuando se apartó y me miró de arriba a abajo, vi un destello de sorpresa en sus ojos. La última vez que nos vimos, yo tenía las mejillas más llenas y una melena ondulada y brillante que me llegaba hasta la cintura. Has adelgazado mucho, dijo, guiándome hasta un sofá junto al ventanal. Una secretaria nos trajo café, y la luz se reflejaba temblorosa en la mesa de cristal. Me temblaba tanto la mano que, al coger la taza, mi propio reflejo se veía distorsionado. Esa gente quiere quitarme mi casa, dije sin rodeos, con una voz tan ronca que apenas la reconocí como mía. Adrián y toda su familia. Leire enarcó una ceja. Dejó su taza y sacó una grabadora de un cajón. Cuéntamelo todo desde el principio. Mientras le ponía la grabación del móvil y le relataba los últimos 2 años, su expresión pasó de la sorpresa a la pura indignación. Son peores que bestias, exclamó, cerrando su portátil con un golpe seco. En ese momento, una nube tapó el sol y la sala se oscureció. Leire encendió una lámpara de mesa y bajo su luz cálida, abrió un pesado código civil. Primero, el piso que aportaste al matrimonio. ¿Cuál es la situación legal? Mis padres lo compraron al contado antes de la boda y está a mi nombre. 3 meses antes de casarnos. Menos mal. Es un bien privativo, suspiró Leire aliviada, pero al instante frunció el ceño. Un momento. ¿Hiciste alguna donación ante notario después de casarte? ¿O pagaron ellos parte de alguna hipoteca? No, se pagó todo en efectivo. No hay hipoteca ni nada de eso. Entonces, ¿en qué se basan para creer que pueden transferir la propiedad en 6 meses? Leire se mordisqueó el bolígrafo, pensativa. De repente, sus ojos se abrieron como platos. No puede ser. Tecleó rápidamente en su ordenador y encontró un documento. Hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo. Si después del matrimonio, la familia de tu cónyuge ha sido la principal usuaria del inmueble y existen indicios de que tú has manifestado intención de donarlo, podría considerarse un bien ganancial. Sentí como si me hubieran arrojado a un pozo de agua helada. Hacía 3 meses, Adrián me había insistido para que firmara un papel, diciendo que era un simple acuerdo de la comunidad de vecinos para ajustar las cuotas. Tengo que ir a casa y buscar ese documento, dije con voz temblorosa. No. No hagas ningún movimiento precipitado, Leire me detuvo, posando su mano sobre la mía. A partir de ahora solo harás 3 cosas. Primero, reúne todas las pruebas que puedas. Segundo, bajo ningún concepto dejes que sepan que lo has descubierto todo. Y tercero, su mirada se volvió afilada como un cuchillo. Consigue como sea sus extractos bancarios y su historial de llamadas. Cuando salí del edificio, miré hacia el cielo y vi el reflejo de las nubes fragmentadas en los cristales. Recordé la primera vez que vi a Adrián. Yo acababa de terminar el máster y estaba preparando las oposiciones para auditora del Estado en la biblioteca. Él siempre se sentaba en la mesa de enfrente. Recuerdo sus antebrazos fuertes cuando se remangaba la camisa, y un sutil aroma a pino que desprendía. Un día, me quedé dormida sobre los libros, y, al despertar, tenía su chaqueta sobre los hombros y una infusión caliente en la mesa. He visto que tienes los labios un poco agrietados, me dijo. Bajo la luz del sol, sus pestañas parecían casi transparentes. 3 meses después, me pidió matrimonio en el Parque del Retiro, con los fuegos artificiales de fondo. Mis padres se opusieron rotundamente a la boda cuando se enteraron de su situación familiar. Decían que era un hombre de familia humilde con demasiada gente dependiendo de él. Pero yo, ciega de amor, firmé los papeles en el juzgado a escondidas. El día de la boda, mi padre, con el rostro muy serio, dijo en su discurso: Adrián,
Espero que nunca hagas que mi hija se arrepienta de la decisión que ha tomado hoy. Adrián me cogió la mano y juró. Se lo demostraré con mi vida, señor. Los primeros 6 meses de matrimonio fueron idílicos, hasta que a él no le dieron un ascenso que esperaba. Empezó a quejarse de que el café de nuestra cocina era mejor que el del despacho de su jefe. Poco después, su hermano Fermín se arruinó y se instaló temporalmente en nuestra casa con su familia. Luego, mi cuñada Noa tuvo un desengaño amoroso y mis suegros se mudaron también para cuidar de todos. Cuando quise darme cuenta, mi piso de 180 metros cuadrados se había convertido en un campo de refugiados. Lo más irónico es que fue el propio Adrián quien eligió este piso. Tiene buenos colegios cerca, dijo. Será perfecto para cuando tengamos hijos. El móvil vibró, sacándome de mis recuerdos. Era un WhatsApp de Adrián. Hoy tengo cena de empresa, no me esperes para cenar. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. La semana pasada fue una visita de un superior. Antes de ayer, el cumpleaños de un compañero. Hoy, cena de empresa. Entré en su Instagram. Su última publicación era un post promocional de su trabajo de hacía 6 meses. De camino a casa en taxi, le pedí al conductor que parara un momento en una tienda de electrónica del centro. Media hora después, en mi bolso había una grabadora y 2 microcámaras, una con forma de pintalabios y otra con forma de cargador de móvil. Al entrar en casa, el llanto agudo de un niño me asaltó. Mi sobrino Hugo estaba en el salón, montado como un caballo en mi maleta de cuero que había traído de Italia. Las esquinas de la maleta ya estaban rosadas y blancas. «Ya estás aquí», dijo la mujer de mi cuñado, Raquel, sin levantar la vista del bol de pipas que comía tumbada en el sofá. «Mi suegra se ha ido a jugar a las cartas, así que la cena la haces tú». Me dirigí al dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Al asomarme, vi a mi cuñada Noa sentada frente a mi tocador, untándose generosamente mi crema de lamer por las piernas. «¿Se puede saber qué estás haciendo?» Mi voz sonó aguda y cortante. Noa me miró con desdén. «¿Y a ti qué te importa que use un poco de crema? ¿Qué tacaña eres de verdad?» Cerró el tarro con parsimonia. «Total, tú sola no la vas a gastar toda». Eché un vistazo al tocador. Mi sérum nuevo de SKT Gunde estaba por la mitad, y la tapa de un pintalabios de Tom Ford estaba mal cerrada. En mi cepillo había enredados largos cabellos que no eran míos, y sobre la mesilla de noche había un vaso de yogur a medio beber. «Fuera», dije, señalando la puerta. «¿A qué vienes ahora a gritar?», replicó Noa, agitando las manos recién untadas con mi crema. «¿Es que no sabes que esta casa todavía está a nombre de mi hermano?» Sentí que la sangre se me congelaba. «¿Cómo dices?» «No te hagas la tonta», dijo, negando con la cabeza con aire de suficiencia. «Mamá me lo ha dicho. Este piso pronto». De repente, se tapó la boca, como si se diera cuenta de que había hablado de más. Cogió su móvil y salió de la habitación. Cerré la puerta con pestillo y le envié un WhatsApp a Leire. Es posible que hayan falsificado la escritura. Luego, busqué en el fondo de un cajón de la mesilla. Allí había guardado la escritura original y el contrato de compraventa. Suspiré aliviada al tocar el sobre, pero al abrirlo, el corazón se me encogió. La última página del contrato, donde estaban las firmas, tenía unas arrugas muy finas, como si hubiera pasado por una fotocopiadora varias veces. La caja fuerte del armario estaba intacta. La contraseña era mi fecha de cumpleaños. Las joyas y las libretas del banco estaban allí, pero mi reloj Patek Philippe, el que mi padre me regaló por mi graduación, había desaparecido. En la parte de atrás tenía grabada la frase: «Para Inés, sigue a tu corazón». Me senté en el borde de la cama, mareada. Esto no era un simple conflicto familiar. Era un expolio planificado. Quizás Adrián se había acercado a mí y se había casado conmigo desde el principio solo por el patrimonio de mi familia. Para cenar preparé una sopa de fideos. A propósito, no le puse sal. En la mesa, mis suegros se quejaron, y mi cuñado Fermín tiró su plato directamente a la basura. «¿Pero qué es esto? ¿Comida para cerdos?», dijo con voz áspera. «Cuñada, no es por ofender, pero si una mujer no sabe ni cocinar, ¿para qué sirve?». Mientras removía mis fideos, observé que Adrián ni siquiera había tocado los palillos. No dejaba de mirar el móvil, esbozando de vez en cuando una extraña sonrisa. Aprovechando que todos estaban en el salón viendo la tele, me deslicé en el despacho de Adrián, que en realidad no era más que un pequeño espacio cerrado en la terraza. Su portátil estaba sobre una mesa plegable que se tambaleaba. Al encenderlo, me pidió una contraseña. Probé su cumpleaños, nuestro aniversario, nada. Finalmente, probé con el nombre de su primer amor, y la pantalla se iluminó. El escritorio estaba sospechosamente limpio. En la carpeta de mis documentos solo había unas cuantas carpetas de trabajo. Pero al abrir la papelera de reciclaje,
Encontré un archivo comprimido y encriptado que acababa de ser eliminado. Justo cuando iba a examinarlo, oí pasos fuera. Apagué el ordenador a toda prisa y cerré la tapa. Noah asomó la cabeza. ¿No lo encuentras? Me miró con recelo, alternando la vista entre el ordenador y yo. Adrián me pidió que le buscara un documento, respondí con la mayor naturalidad posible, sintiendo el corazón a punto de salírseme del pecho. Ah, claro. Oye, me acaba de escribir mi hermano. Dice que se ha quedado sin batería y que si le puedes bajar el cargador al portal. Un compañero va a pasar a recogerlo. Era una trampa evidente. Si Adrián de verdad necesitara el cargador, ¿por qué no subía él a por él? Claro, ahora mismo bajo, dije, fingiendo obediencia. Al levantarme, tropecé a propósito con un vaso de agua que había sobre la mesa. El agua se derramó sobre el teclado. Noah gritó y dio un paso atrás. ¿Pero qué haces? Lo siento, dije, fingiendo secar el agua con torpeza mientras, con la otra mano, insertaba un USB que llevaba escondido en la manga en una ranura del ordenador. Iba con demasiada prisa. Noah me miró con desconfianza y de repente me agarró la muñeca. Inés, estás muy rara últimamente. Sus uñas se clavaron en mi piel. Fue entonces cuando vi en su dedo corazón el anillo de Cartier que yo había perdido, el que mi madre me regaló por mi 25º cumpleaños. En el interior llevaba mi nombre grabado. Este anillo no es asunto tuyo, dijo, soltándome la mano y agitando el dedo con arrogancia. Me lo regaló mi hermano. Dice que si lo quieres de vuelta, se lo cambies por la pulsera de Van Cleef Arpels que te compraste el otro día. Contuve la rabia y fui al dormitorio a por el cargador. Al salir por la puerta, oí a Noah susurrar por teléfono. Mamá, creo que se ha dado cuenta de algo. Sí, tenemos que darnos prisa. La noche era profunda. De pie en la terraza, contemplaba las luces de la ciudad. Mis 2 años de matrimonio eran una estafa. Adrián no solo quería mi casa, quería hasta la última gota de mi sangre, hasta el último céntimo de mi dinero. El móvil vibró. Era un mensaje de Leire. Lo encontré. Adrián creó una empresa fantasma el año pasado. La administradora es su madre. Ten cuidado, Inés. Están jugando a lo grande. Agarré la barandilla con fuerza. Los nudillos se me pusieron blancos. Si ellos querían guerra, la tendrían. Las 3:17 de la madrugada. El timbre del móvil rasgó mi sueño como un cuchillo. A tientas, contesté. La voz de mi madre, rota por el llanto, me despertó de golpe. Inés, tu padre. A tu padre le ha dado un dolor muy fuerte en el pecho. Estamos en urgencias del hospital universitario. Me levanté de un salto y me golpeé la rodilla con la mesilla de noche. A mi lado, Adrián murmuró algo y se dio la vuelta para seguir durmiendo. Mamá, no te preocupes. Voy para allá ahora mismo, dije con voz temblorosa. Mis dedos ya estaban abriendo la aplicación de taxis. ¿A dónde vas a estas horas? Adrián me agarró de repente la muñeca. Su fuerza me hizo daño. Mi padre está en el hospital, parece un infarto. Me solté de su agarre y me puse lo primero que encontré. ¿No puedes ir mañana por la mañana?, dijo él, frotándose los ojos. ¿Tan de madrugada? Me quedé helada, sin poder creer lo que oía. En el espejo del armario vi mi rostro pálido y detrás, la expresión de fastidio de mi marido. En ese instante lo vi claro. Al hombre por el que había desafiado a mis padres no le importaba en absoluto la vida o la muerte de mi familia. Apártate, dije, pronunciando cada sílaba con una frialdad aterradora. Sorprendido por mi tono, Adrián me soltó. Cogí el bolso y salí corriendo. Detrás de mí, oí su grito. Pero tendrás que volver para hacer el desayuno. A mi madre no le gusta comer fuera. Durante los 30 segundos que tardó el ascensor en bajar, sentí náuseas 2 veces. Las urgencias del hospital estaban intensamente iluminadas. Mi madre estaba sentada sola en un banco del pasillo. Su pequeña figura parecía especialmente frágil bajo la luz blanca. Al verme, sus ojos se enrojecieron. El médico dice que es un infarto agudo de miocardio. Tienen que hacerle un cateterismo ya mismo, su voz temblaba. Puede que necesite un stent. La abracé con fuerza. Su pelo olía al champú que le había comprado la última vez. Mi padre había envejecido mucho en los últimos 2 años, pero siempre decía que estaba bien y se negaba a hacerse revisiones. Y yo, ahogada en los problemas de mi familia política, ni siquiera me había preocupado por él. ¿Y Adrián?, preguntó mi madre mirando por encima de mi hombro. Tenía una reunión importante mañana, mentí. No quería añadirle más preocupaciones. Firmé el consentimiento, pagué en administración y esperamos. Cuando mi padre entró en el quirófano, el cielo empezaba a clarear. Mi madre se quedó dormida, apoyada en la silla. En silencio, la tapé con mi abrigo y fui a por un café a la máquina. Al doblar una esquina, me detuve en seco. Un hombre alto, con bata blanca, estaba de espaldas.
Aunque habían pasado 7 años, reconocí esa figura al instante. Iker Castello, mi compañero de la facultad y mi primer amor. Estaba inclinado, revisando un historial. La luz del amanecer perfilaba su rostro, esculpiendo sus facciones. Parecía más serio y maduro que el chico que yo recordaba. Sus hombros, bajo la bata, también se veían más anchos. Instintivamente me di la vuelta para irme, pero tropecé con un cubo de la limpieza. El estruendo hizo que levantara la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Inés Balbuena parpadeó, como si no pudiera creerlo. Hola, Iker conseguí esbozar una sonrisa. ¡Qué casualidad! Su mirada se posó en el recibo de pago que llevaba en la mano. ¿Algún familiar enfermo? Mi padre. Un infarto agudo. Le están haciendo un cateterismo ahora mismo. Iker dejó el historial sobre una mesa al instante. ¿Qué médico lo lleva? Cogió mi recibo y lo miró. Ven conmigo, voy a ver qué puedo averiguar. El olor a desinfectante y un sutil aroma a madera que desprendía me transmitieron una extraña sensación de calma. Por el pasillo, varias enfermeras los saludaron como doctor Castello, jefe de servicio, y supe que ya era jefe de cardiología. Frente al quirófano, Iker habló brevemente con un médico que acababa de salir. Cuando volvió, su ceño se había relajado. Buenas noticias. Solo era una arteria obstruida. La colocación del stent ha sido un éxito. Está estable. Solté un suspiro de alivio tan profundo que sentí que las piernas me fallaban. Iker me sujetó rápidamente. El calor de su mano atravesó la tela de mi manga. No tienes buena cara. ¿Quieres que te hagan una revisión? Me ofreció un vaso de agua. Estoy bien, es solo falta de sueño, sonreí como pude, y, de repente, recordé algo. Ah, por favor, no le digas a mi padre que nos conocemos. No le gusta mucho hablar de la época de la universidad. La mirada de Iker se ensombreció por un instante, pero asintió. En la universidad, mi padre se había opuesto ferozmente a nuestra relación, argumentando que la carrera de un estudiante de medicina era inestable, y al final consiguió que rompiéramos. Ahora me daba cuenta de que el juicio de mi padre para las personas era acertado, al menos, mucho más que el mío con Adrián. ¿Y tu marido? Preguntó Iker. Está muy ocupado con el trabajo, respondí, mirando la punta de mis zapatos. Él no insistió. Me dio una tarjeta de visita. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Estaré de guardia estos días. La punta de sus dedos rozó la palma de mi mano. Tu padre se pondrá bien, te lo garantizo. Cuando volví a la sala de espera, mi madre ya se había despertado y miraba a su alrededor con ansiedad. Al ver al médico detrás de mí, se levantó de un salto. Buenos días, señora. Soy Iker Castello. Jefe de cardiología, se presentó formalmente. El estado de su padre es estable. Pronto podrán trasladarlo a una habitación. Mi madre no paraba de darle las gracias, sin reconocer en absoluto a aquel antiguo estudiante sin recursos. Iker, con voz tranquila y profesional, le explicó el estado de mi padre y el tratamiento a seguir. Viendo su espalda ancha y segura, sentí un nudo en la garganta. Si en aquel entonces yo hubiera aguantado un poco más, una vibración del móvil interrumpió mis pensamientos. Adrián me había enviado 3 WhatsApps seguidos. Mamá quiere pescado guisado para comer. ¿Cuándo vienes? ¿Dónde has guardado la escritura de la casa? Mi hermano la necesita urgentemente. El último mensaje fue como un jarro de agua fría. Miré la pantalla fijamente. Me temblaban los dedos. Sabía que mi padre estaba en medio de una cirugía de urgencia, pero a él solo le importaba la escritura de la casa y el menú del almuerzo. Inés, mi madre me tocó la mano, preocupada. ¿Pasa algo? No, nada. Cosas del trabajo. Apagué la pantalla rápidamente y forcé una sonrisa. Cuando mi padre salió del quirófano, su rostro estaba pálido como el papel, con varios aparatos médicos conectados a su pecho. Le cogí la mano helada. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿En qué momento mi padre, que siempre había sido mi roca, se había vuelto tan frágil? Después de instalar a mis padres en una habitación, fui a casa a toda prisa a por ropa limpia. Al abrir la puerta, me golpeó un fuerte olor a pescado. Mi suegra estaba en la cocina, ordenándole a mi cuñada Noa que revolviera en mi armario. Esta es perfecta. Parece más joven. Mi suegra se probaba mi chaqueta de edición limitada de Chanel. ¿Qué están haciendo? Mi voz estalló, afilada. Noa se sobresaltó, pero enseguida recuperó la compostura. Mamá tiene una reunión de antiguas alumnas. Solo está tomando prestada algo de ropa. ¿Qué tiene de malo? Mi padre está en el hospital. Necesito coger algo de ropa para cambiarme, dije, conteniendo la rabia, y me acerqué al armario. No exageres, por un simple stent mi suegra hizo un mohín. Cuando al padre de Adrián lo operaron el año pasado, yo ni siquiera fui al hospital. Saqué una maleta de viaje del fondo del armario. Me di cuenta de que faltaban varios de mis pañuelos de Hermès. Sobre el tocador,
Mi nuevo sérum de la Mer era solo un frasco vacío. ¿Dónde están mis cosas? Ah, ese botecito. Me lo puse en las manos y va de maravilla. Muy hidratante, dijo mi suegra con total naturalidad. Los pañuelos se los llevó tu cuñada, que se ha ido a casa de sus padres. Respiré hondo, diciéndome que no era el momento de enfadarse. Cogí lo imprescindible y, cuando iba a salir, mi suegra me bloqueó el paso. Espera un momento. Adrián me dijo que buscaras la escritura. Tu cuñado necesita dinero urgente para un negocio y vamos a hipotecar la casa. No podía creer lo que oía. ¿Hipotecar mi casa? ¿Tu casa? ¿Qué es eso de tu casa? El rostro de mi suegra se endureció. Una vez casados, es un bien común. Adrián dice que es solo un trámite, que en 3 meses lo tendremos todo arreglado. De ninguna manera, dije con firmeza. Ese es el dinero que mis padres ganaron con el sudor de su frente. De repente, mi suegra cambió de actitud y golpeó la mesa con la palma de la mano. Inés Valbuena, no me faltes al respeto. Deberías estar agradecida de que mi hijo se casara con una gallina estéril como tú. ¿Y ahora te pones así por usar un poco la casa? La miré fijamente a su rostro desfigurado por la ira, y me di cuenta de que estaban desesperados. Al sospechar que yo sabía algo, intentaban apoderarse de la casa a toda prisa. Dígale a Adrián que me lo pida él en persona. Salí dando un portazo. La luz del pasillo del hospital era blanca y cegadora. Mi padre dormía en la cama, y mi madre se había quedado dormida a su lado. Dejé mis cosas en silencio y fui a cargar el móvil a la sala de enfermeras. Al encenderse la pantalla, vi docenas de llamadas perdidas, todas de Adrián. El último mensaje decía: no me hagas ir al hospital a montar un escándalo. Apreté los dientes y llamé a Leire para explicarle la situación. No firmes nada. Una hipoteca es prácticamente lo mismo que una transferencia de propiedad. ¿Cómo está tu padre? La voz de Leire sonaba tensa. Está estable, pero necesita reposo absoluto. Me preocupa que Adrián venga de verdad a montar un numerito. Escúchame bien. Vete a casa ahora mismo. Coge la escritura y todos los objetos de valor. Voy a mandar a mi asistente al hospital con una caja fuerte. Colgué y le di un beso suave en la frente a mi padre. Le dije a mi madre que tenía que salir un momento por un asunto urgente. Claro, hija, ve. Yo me quedo aquí. No te agobies demasiado, mi madre me acarició el pelo. Al ver sus ojos, sus arrugas y sus canas, sentí un nudo en la garganta. Ella había sacrificado media vida por mí, y yo había tirado mi juventud a la basura. De camino a casa en el taxi, recibí otro mensaje amenazante de Adrián. Te doy 1 hora. O firmas, o nos divorciamos. Sonreí con amargura y respondí. El divorcio me parece perfecto. La casa estaba vacía. En la mesa del salón había cajas de comida a domicilio a medio comer. Fui directa al dormitorio, saqué la escritura original y el contrato de compraventa de la mesilla y los escondí cuidadosamente bajo mi ropa interior. Justo cuando iba a salir, se me ocurrió una idea. Fui al despacho de Adrián. Su portátil no estaba en su sitio habitual. Después de buscar por todas partes, lo encontré debajo de la cama. Lo encendí, conecté el USB que había preparado y copié rápidamente varios archivos sospechosos. Cuando la barra de progreso llegó al 87%, oí una llave girando en la puerta principal. Saqué el USB a toda prisa y me escondí en el armario. Esa zorra debe de haber escondido la escritura en el hospital. Mañana iré yo mismo y hablaré con su padre. La voz de Adrián se acercaba, junto con el sonido de sus pasos. Yo que tú cambiaba la cerradura y le tiraba todas sus cosas a la calle, dijo la voz chillona de Noah. Total, ya es nuestra casa, ¿no? ¿Tú qué sabrás? Hay que hacer que firme voluntariamente para no tener problemas después. Su padre acaba de salir de una operación. No podemos darle un disgusto. Me tapé la boca para que no oyeran mi respiración. Vi a Adrián coger el portátil para comprobarlo. Por suerte, lo había dejado todo como estaba. Ah, toma, ponle esto en su bolso. Si está un poco atontada, será más fácil que firme. Mi suegra le dio a Adrián un pequeño frasco. Después de que se fueran, esperé 10 minutos más antes de salir. Estaba empapada en sudor frío. Un frasco de pastillas. Querían drogarme para controlarme. Me dirigí con cuidado hacia la entrada cuando sentí una presencia detrás de mí. Mi cuñado Fermín había aparecido en el pasillo, borracho, bloqueándome el paso. Vaya, vaya, cuñadita, ¿a dónde vas con tanta prisa? Sería más fácil para todos si nos dieras la escritura. Apestaba a alcohol mientras se acercaba. Retrocedí unos pasos, cogí un jarrón de la entrada y lo estampé contra el suelo. El estruendo lo hizo dudar un instante, y aproveché para salir corriendo. No paré hasta estar a unos 100 metros del portal. El móvil vibró. Era un mensaje de Leire. He investigado la empresa de Adrián.
Hay indicios de blanqueo de capitales. Ten cuidado. Si se ven acorralados, no sé de qué serían capaces. La noche era negra como la tinta. Me paré bajo una farola y miré mis manos temblorosas. Esto no era un hogar, era una guarida de lobos. No era un matrimonio, era una estafa. Cuando volví al hospital ya era muy tarde. Mi padre se había despertado un momento y se había vuelto a dormir. Mi madre velaba a su lado. En la sala de enfermeras pedí papel y bolígrafo y empecé a trazar un plan. Primero, trasladar a mis padres a un lugar seguro. Segundo, reunir pruebas de la estafa de la familia Montero. Tercero, consultar con un abogado especializado en divorcios. Cuarto, cambiar las cerraduras de casa e instalar cámaras de seguridad. Mientras escribía, las lágrimas me nublaban la vista. Hace 7 años, mi padre me dijo que Iker era demasiado inteligente para mí, que no encajábamos. Y yo, en cambio, elegí a Adrián, el verdadero lobo. Una sombra familiar se acercaba por el final del pasillo. Era Iker. Se había quitado la bata blanca y llevaba un jersey azul oscuro. Traía 2 cafés en la mano. He pensado que te vendría bien, me dijo en voz baja, ofreciéndome uno. El aroma del café caliente me reconfortó. Hacía mucho tiempo que nadie tenía un detalle así conmigo. Gracias al coger el vaso, nuestros dedos se rozaron y retiré la mano rápidamente. Iker se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente. El estado de su padre es muy bueno. Mañana podremos trasladarlo a una habitación VIP. No se preocupe por los gastos, me interrumpió. Inés, creo que debería descansar un poco. He preparado una cama en mi sala de guardia. No, gracias. Tengo que quedarme con mi madre. Él pareció querer decir algo más, pero al final asintió. Si necesita cualquier cosa, avíseme al levantarse. Me dio una palmada suave en el hombro. Sentí su calor durante un buen rato. A las 4 de la madrugada, volví sigilosamente a la habitación. Mi madre dormía acurrucada junto a la cama. La mano de mi padre se movió ligeramente. Me acerqué y oí su voz débil. Inés, vete a casa a descansar. Estoy bien. Le cogí la mano. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. En ese momento, la pantalla de mi móvil se iluminó. Era un mensaje de un número desconocido. Una foto. En ella, Adrián besaba a una mujer muy maquillada delante de un hotel. La hora de la foto era de la noche anterior, la misma hora en la que supuestamente tenía su cena de empresa. Me sequé las lágrimas, guardé la foto y respondí al mensaje. Gracias. ¿Tienes más? Estaba amaneciendo. Miré la primera luz del alba por la ventana y tomé una decisión. Esta guerra la iba a ganar yo. En el despacho de Leire, el aroma a café era hoy especialmente intenso. Me sirvió un latte con 3 shots de espresso. Delante de ella, una pila de documentos ya estaba marcada con subrayadores de varios colores. La buena noticia es que, como compraste la casa al contado antes de casarte, tu derecho de propiedad es claro e indiscutible, dijo, golpeando la mesa con el bolígrafo. La mala noticia es que, si falsifican tu firma y solicitan una transferencia de propiedad o una hipoteca, la cosa se puede complicar mucho. Bebí un sorbo de café. Era tan amargo que me adormeció la lengua. He encontrado esto, saqué el USB de mi bolso y se lo di. Estaba en el ordenador de Adrián. Leire conectó el USB al ordenador y empezó a revisar los archivos. De repente, sus ojos se abrieron como platos. Dios mío, esto es una estafa matrimonial en toda regla. Giró la pantalla hacia mí. En ella había un plan detallado, con cada paso a seguir para ganarse mi confianza y casarse conmigo. La última página decía, objetivo, transferencia completa de la propiedad inmobiliaria, seguida de divorcio inmediato. Y aún hay más, abrí una carpeta de videos. En la pantalla, Adrián retosaba en la cama de un hotel con una mujer pelirroja. La fecha era nuestro aniversario de bodas. Leire silbó. Con esto no solo lo echas a la calle, sino que no verá ni un céntimo. De repente frunció el ceño. Espera, ¿cuál es la fecha de creación de esta carpeta? Junio del año pasado. Llevaba planeándolo mucho tiempo. Tecleó en su teclado y abrió otro documento. Además, desde el año pasado ha estado desviando patrimonio a nombre de su madre y ha creado esa empresa fantasma. Miré los fríos números y los planes en la pantalla y sentí que el estómago se me revolvía. Cada fecha, cada transacción, se burlaba de mi estupidez. Yo creía que era amor. ¿Y ahora qué hacemos? Mi voz sonaba lejana. Leire cerró el portátil. Su mirada era cortante. Primero, presentamos la demanda de divorcio formalmente. Segundo, protegemos tu patrimonio. Y por último, esbozó una leve sonrisa. Hacemos que esos cabrones paguen por lo que han hecho. Esa misma tarde, con el burofax que Leire había preparado, fui a la oficina del administrador de la finca. El administrador era un viejo amigo de mi padre.
En cuanto vio los papeles, llamó al conserje sin dudarlo. Inés, ya era hora de que hicieras esto, dijo, negando con la cabeza y suspirando. Esa familia no paraba de armar jaleo en las zonas comunes. Teníamos una montaña de quejas de los vecinos. 2 horas después, mientras los 8 miembros de la familia política estaban en el 70 cumpleaños de un pariente, entré en casa con un cerrajero y un equipo de limpieza profesional. Cambiamos todas las cerraduras, incluidas las de la terraza y el trastero. Listo, señorita. Ahora solo se puede abrir con su huella y la nueva contraseña. Siguiendo mis instrucciones, el equipo de limpieza empezó a empaquetar sus cosas. Solo empaquen mis objetos personales y de valor. Ver cómo tiraban la ropa barata de mi suegra en bolsas de basura alivió un poco la opresión que sentía en el pecho desde hacía 2 años. ¿Y esto qué hacemos?, preguntó una de las limpiadoras, sacando una caja de zapatos de debajo de la cama. Dentro estaban todos los recuerdos de Adrián: entradas de cine, tickets de atracciones turísticas, incluso un mechón de mi pelo guardado en una bolsita. Qué enfermo, estuve a punto de decir que lo tiraran, pero entonces vi un papel debajo de todo. Era el recibo de un hospital. El concepto era vasectomía. La fecha era de 3 meses antes de nuestra boda. Empecé a temblar. Durante los últimos 2 años, mi suegra me había llamado gallina estéril a diario, y Adrián se había hecho el tonto. ¿Se encuentra bien, señorita?, me preguntó una limpiadora con preocupación. Sí, estoy bien. Sigan. Por favor, guardé el recibo en mi bolso. De repente, recordé algo. Un momento. Detrás del espejo del baño principal hay un hueco. Miren a ver qué hay. La mujer buscó un momento y sacó una microcámara. Sentí que la sangre se me helaba. Me habían estado espiando todo este tiempo. Busquen más. En otros sitios también mi voz había cambiado. Al final, encontramos 3 cámaras más en el dormitorio principal, 2 en el salón e incluso una dentro del extractor de aire del baño. Las limpiadoras se miraban entre ellas, atónitas. La jefa del equipo me puso una mano en el hombro. Señorita, lo mejor que puede hacer es salir de esta casa cuanto antes. Cuando terminaron empezaba a atardecer. De pie, en medio del salón completamente limpio, sentí el espacio extrañamente ajeno. Este era el hogar con el que siempre había soñado, sin cáscaras de pipas por el suelo ni olor a tabaco rancio. Solo un suave aroma a limpiador de limón. Con la ayuda del administrador, apilamos las 8 maletas de la familia en el trastero del edificio. Mi último resquicio de conciencia me impidió tirarlas directamente a la basura. Instalación completada. Ahora, si alguien se acerca a la puerta, sonará una alarma y empezará a grabar automáticamente. El conserje me entregó una tablet de vigilancia. El móvil empezó a vibrar como un loco. Eran llamadas incesantes de Adrián. Lo bloqueé y envié un mensaje al grupo de chat familiar. He cambiado las cerraduras. Vuestras cosas están en el trastero. El contacto de mi abogada está en el archivo adjunto. 3 segundos después, el chat explotó. Mi suegra envió un mensaje de voz de 59 segundos lleno de insultos. Mi cuñada Noa me cubrió de improperios. Mi cuñado Fermín amenazó con llamar a la policía. Silencié las notificaciones y fui a ver a mi padre. Lo habían trasladado a una habitación VIP y había recuperado bastante energía. Al verme entrar, bajó el periódico. ¿Lo has arreglado todo?, asentí. Sentí un nudo en la garganta. Mi padre lo sabía todo. Ya era hora, dijo mi madre, dándome un trozo de fruta que estaba pelando. Esa familia dio mala espina desde el principio. Esa noche, dormí en el sofá cama de la habitación del hospital. Fue la primera noche sin pesadillas en 2 años. A la mañana siguiente, una enfermera vino a buscarme. Al abrir la puerta de una sala de reuniones, 2 policías de uniforme se levantaron. Inés Balbuena, hemos recibido una denuncia por allanamiento de morada y hurto. Estuve a punto de soltar una carcajada. Saqué la copia de la escritura y el burofax que había preparado. Esta casa es de mi propiedad. Y este es el contacto de mi abogada. ¿Quién ha puesto la denuncia ha sido un tal Adrián Montero? Los policías intercambiaron una mirada. El de más edad suspiró. Los problemas familiares es mejor resolverlos amistosamente. Agente, le interrumpí. Mi padre sigue ingresado y tengo que cuidarlo. Cualquier problema, por favor, háblenlo directamente con mi abogada. Cuando volví a la habitación, mi padre estaba hablando con Iker, que había venido a pasar visita. Al verme, los ojos de Iker brillaron. Señorita Balbuena, justo a tiempo. Han llegado los resultados de las pruebas de su padre. Permítame un momento. Lo seguí al pasillo. De repente bajó la voz. ¿Se ha solucionado lo de los policías de antes? Sí, más o menos, respondí cortante, pero entonces me fijé en la pluma estilográfica que asomaba por el bolsillo de su bata. Era la que yo le había regalado por su cumpleaños en la universidad. Tenía una muesca muy particular, todavía la conservaba.
Iker siguió mi mirada y sus orejas se sonrojaron ligeramente. Todavía funciona bien, dijo, cambiando de tema torpemente. Su padre podrá recibir el alta la semana que viene. Pero necesita reposo absoluto. Entiendo que su situación ahora... Ya me encargaré, yo dije y tras dudar un instante añadí. Iker, gracias por todo. Él hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta. Su espalda era firme como un roble. Mientras lo veía alejarse, tan familiar y a la vez tan extraño, sentí una pequeña punzada en el corazón. Pero negué con la cabeza. No era momento para pensar en esas cosas. Por la tarde, cuando fui a casa por más ropa, el administrador me llamó discretamente. Inés, tu familia política ha estado toda la mañana montando un escándalo en el sótano. La policía ha venido y se los ha llevado. Me dio un USB. Es la grabación de las cámaras de seguridad. Guárdala, por si acaso. Efectivamente, en el video, los 8 miembros de la familia Montero rodeaban mis maletas, dándoles patadas y gritando insultos. Mi suegra se tiró al suelo, gritando que le estaba dando un ataque al corazón. Al final, Adrián miró directamente a la cámara con la expresión tierna que yo también conocía. Inés, tenemos que hablar. Todo esto es un malentendido. Qué farsante. Estaba a punto de apagar el video cuando vi a mi cuñada Noa en una esquina, vertiendo disimuladamente un líquido sobre mis maletas. Amplié la imagen y vi que lo que tenía en la mano era una botella de salsa de soja. Sonreí con amargura. Parecía que todavía no se habían dado cuenta de que las reglas del juego habían cambiado. Al tercer día, por la mañana, me despertó un alboroto en el pasillo del hospital. Abrí la puerta de la habitación y vi a Adrián en el mostrador de enfermería con un ramo de flores. Llevaba una camisa blanca impecablemente planchada y una sonrisa que parecía ensayada. Es que mi esposa, Inés Balbuena, bueno, mi suegro está ingresado aquí. Su voz era tan suave y educada que cualquiera lo habría tomado por un marido ejemplar. Volví a entrar en la habitación y envié un mensaje al equipo de seguridad, pero ya era tarde. Adrián, no sé cómo, había convencido a la enfermera y entró directamente. «Suegro, suegra...» Hizo una reverencia respetuosa y dejó una cesta de fruta en la mesilla. «He venido a ver cómo estaban». El rostro de mi padre se endureció. Mi madre giró la cabeza para no mirarlo. De repente, Adrián se arrodilló en el suelo con un golpe seco. «Inés, lo siento, he sido un idiota. Vámonos a casa. Por favor», su voz sonaba entrecortada. «Qué buena actuación». Observé su espectáculo con frialdad. De repente, me fijé en el anillo de casado que llevaba en el dedo anular izquierdo. El anillo que yo le había comprado con 3 meses de mi sueldo. Ahora, brillaba bajo la luz. Hablemos fuera, lo agarré del brazo y lo saqué de la habitación para que no alterara a mi padre. Al final del pasillo, Adrián cambió de expresión al instante. Me agarró de la muñeca. «Inés Balbuena, ¿qué víbora estás hecha? Has hecho que toda mi familia tenga que dormir en un hotel. Suéltame. Hay cámaras de seguridad». Inmediatamente, él recuperó su expresión suplicante, pero su voz era fría como el hielo. «Escúchame bien. Devuélvenos la casa y firma el consentimiento para la hipoteca. Si lo haces, haré la vista gorda con lo del allanamiento de morada». «¿Allanamiento de morada en mi propia casa, que es un bien privativo?» No pude evitar reír. «Adrián, ese plan de casa que tenías en tu portátil, ya lo he llevado al notario». Su rostro se transformó. Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Y qué? Era una broma entre marido y mujer. ¿Crees que un juez va a creer a una esposa malvada que ni siquiera es capaz de cuidar de sus suegros? ¿Y crees que el juez creerá esto? Saqué el móvil y le enseñé su certificado de vasectomía y el video de su infidelidad. Y, por cierto, ¿adivina qué encontré en el extractor del baño? Gotas de sudor perlaban la frente de Adrián. De repente, volvió a arrodillarse con un golpe seco, esta vez tan fuerte que resonó por todo el pasillo. «Cariño, perdóname. Por favor, dame una oportunidad más». Algunos familiares de otros pacientes empezaron a señalar, y alguien sacó el móvil para grabar. Comprendí su táctica al instante, usar la opinión pública para presionarme. «Está bien», dije de repente. «Hablemos en casa». Adrián, que no esperaba que accediera, se quedó boquiabierto un momento y luego se levantó con una sonrisa de triunfo. Intentó pasarme el brazo por los hombros, pero me aparté. «Ve tú delante, tengo que dejarle unas cosas a mi padre». En cuanto se fue, llamé a Leire. «Ha mordido el anzuelo, ejecuta el plan». Cuando llegué a casa, Adrián estaba sentado en el sofá con aire triunfante. Las llaves nuevas estaban sobre la mesa del salón. El resto de la familia aún no había vuelto. Seguramente pensó que podría solucionarlo conmigo él solo. «Inés, sabía que no serías capaz de dejarme», intentó acariciarme la cara, pero retrocedí. «Primero,
Aclaremos las cosas, encendí la grabadora. ¿Admites que esos planes que encontré en tu ordenador son ciertos? Adrián entrecerró los ojos. ¿Qué planes? No sé de qué me habla. ¿Y la vasectomía? ¿Y las cámaras en el baño? ¿Y el complot con tu madre para robarme la casa? A medida que lo acorralaba, su expresión se fue endureciendo. De repente, me agarró por los hombros. Inés, ¿de verdad crees que vas a ganar solo porque tienes un par de pruebas de mierda? Que te quede claro, esta casa es mía. Tu padre acaba de salir de una operación de corazón, ¿verdad? ¿Qué pasaría si recibiera unas fotos un poco subidas de tono de su hijita? Estaba preparada para esto. Le di un rodillazo con todas mis fuerzas en la entrepierna. Adrián gritó y se dobló de dolor, y yo aproveché para retroceder hacia la puerta. Gracias por la cooperación. La amenaza ha quedado grabada. Con el rostro desfigurado, se abalanzó sobre mí. Abrí la puerta de un tirón. Fuera estaban Leire y 2 policías. Adrián Montero queda detenido. Hemos recibido una denuncia por amenazas y grabación ilegal. Un policía le mostró las esposas. Adrián me miró sin poder creerlo y de repente se echó a reír. ¿Crees que esto se acaba aquí? Mi hermano ya está en el registro de la propiedad. ¿Pensabas que solo había una copia de la escritura? El corazón me dio un vuelco. Era verdad. Si habían falsificado los documentos, Leire me puso una mano en el hombro. Tranquila. Esta mañana he presentado una anotación preventiva en el registro. Cualquier cambio de titularidad requerirá tu presencia personal y verificación. Después de que se llevaran a Adrián, me derrumbé en el sofá. Tenía toda la espalda empapada en sudor. Leire, mientras comprobaba las cámaras ocultas que acababa de instalar, dijo: Perfecto. Tenemos audio y video de todo. Esa gente no se va a rendir, especialmente su madre. Mientras lo decía, mi móvil sonó. Era un número del hospital. Con el corazón en un puño, contesté. ¿Señorita Balbuena? Una señora que dice ser su suegra está montando un escándalo en la planta. Dice que quiere hablar con su padre para aclarar las cosas. Cogí el bolso y salí corriendo. Leire me siguió. ¿Llamó a seguridad? No. Esta vez me encargo yo, dije, apretando los dientes. De camino al hospital, recibí un mensaje de Iker. La situación está controlada. He trasladado a sus padres a una clínica privada segura. Por cierto, si sirve de algo, tengo todo el historial médico de la familia de Adrián. Es muy interesante. Miré la pantalla del móvil y me di cuenta de que en esta batalla ya no estaba sola. Señorita Balbuena, ¿está segura de que quiere hacer esto? El joven empleado de la notaría se ajustó las gafas y me miró con preocupación. La transferencia de un inmueble es un asunto muy serio. Sonreí con amargura. La paz familiar es más importante. Firmé el documento. A propósito, hice que la punta del bolígrafo temblara, fingiendo dudar. A mi lado, Adrián me rodeó los hombros al instante. Su voz era dulce como la miel. Cariño, sabía que eras una mujer sensata. Sus dedos masajearon suavemente mi hombro. El mismo gesto que una vez me hizo sentir mariposas en el estómago, ahora solo me provocaba náuseas. Mientras el notario iba a hacer fotocopias, Adrián me susurró al oído. Si hubieras sido así de dócil desde el principio, nos habríamos ahorrado muchos problemas. Solo has conseguido que tu padre sufra en el hospital. Su tono era cariñoso, pero la amenaza era explícita. Fingí encogerme y pulsé disimuladamente el botón de la grabadora que llevaba en el bolso. La conversación acababa de quedar registrada. Por cierto, cuando la transferencia esté lista, vamos a redecorar la casa. ¿Qué te parece si pintamos la habitación del bebé de azul? Dije, fingiendo una voz ilusionada. La expresión de Adrián se tensó por un instante, pero enseguida sonrió con más dulzura si cabe. Como tú quieras, mi amor. No tenía ni idea de que yo ya tenía la prueba de su vasectomía. Su rostro hipócrita me daba escalofríos. Al salir de la notaría, Adrián dijo que tenía que pasar un momento por su oficina, seguramente para darle la buena nueva a su madre. En cuanto su coche se perdió de vista, entré en una cafetería cercana. Leire ya me estaba esperando. ¿Lo has grabado? Me ofreció un chocolate caliente. Asentí y le di la grabadora. Leire escuchó la grabación y sonrió con desdén. Solo has conseguido que tu padre sufra en el hospital. Una amenaza perfecta. Tengo algo aún mejor. Reproduje un video que acababa de recibir. Era de las cámaras de casa. Adrián entraba en casa y gritaba eufórico. Lo he conseguido. Esa estúpida por fin ha firmado. En cuanto la transferencia esté hecha, divorcio al canto. En el video mi suegra, radiante de felicidad, llamaba a su otro hijo. Fermín, llama al abogado ya. La casa es nuestra. Mi cuñada Noa gritaba de alegría. Por fin podemos tirar toda su ropa a la basura.
Yo me pido el dormitorio principal. Leire detuvo el video. Con esto tenemos pruebas más que suficientes de estafa matrimonial. Pero, ¿de verdad has firmado la escritura? Sí. Pero con un bolígrafo de tinta evanescente saqué de mi bolso el bolígrafo con el que había firmado de verdad. La tinta desaparecerá en 3 horas. El notario es un antiguo compañero de la facultad. Ha accedido a retrasar la presentación de los documentos hasta mañana. Leire abrió los ojos como platos y, de repente, soltó una carcajada. Inés Balbuena, ¿cuándo te has vuelto tan astuta? De tal palo, tal astilla, dije, bebiendo un sorbo de chocolate. El sabor empalagoso me recordó la primera vez que fui a casa de Adrián. Su madre me sirvió un cacao soluble de marca blanca. En aquel momento, pensé que era un gesto humilde y entrañable. Volví a casa y actué como si nada. En la cena, mi suegra, por primera vez, me sonrió y hasta me sirvió un trozo de pescado. La cola, la peor parte, pero algo era algo. Inés, mañana vienen unas amigas a casa. ¿Me prestas ese bolso tuyo de Chanel?, dijo mi suegra, como si hablara del tiempo. ¿Cuál? Mis palillos se detuvieron. Ese acolchado que te regaló tu madre por tu cumpleaños, terció Noah. Ese bolso costaba más de 5.000 euros y solo me lo había puesto 2 veces. Viendo la mirada expectante de Noah, se me ocurrió una idea. Claro, respondí alegremente. Está en la parte de arriba de mi armario, cógelo tú misma. Noah corrió al dormitorio, loca de contenta. La seguí tranquilamente y observé cómo sacaba el bolso beige con sumo cuidado, como si fuera una reliquia. Gracias, cuñada, dijo, llamándome cuñada por primera vez en mucho tiempo, aunque sin apartar la vista del bolso. En cuanto salió, saqué un pequeño frasco de un cajón. Contenía un polvo fluorescente inodoro. La última vez que ordené mi habitación, descubrí que Noah usaba mis cosméticos y bolsos a escondidas para presumir en redes sociales, asegurándose de que el logo se viera bien. Antes de dormir, Adrián, cosa rara, me sirvió un vaso de leche. Has pasado por mucho últimamente, dijo, sentándose a mi lado en la cama con una mirada tierna. Cuando solucionemos lo de la casa, nos iremos de viaje, solo tú y yo. Estuve a punto de soltar una carcajada. Era la misma frase que usaba para engatusarme. Fingí beber un sorbo y, en cuanto se dio la vuelta, vertí el resto en una maceta. La planta amaneció mustia al día siguiente. Le saqué una foto como prueba. A la mañana siguiente, toda la familia política salió a mirar muebles nuevos. Cerré la puerta, me puse unos guantes y empecé a registrar la habitación de Noah. Su tocador estaba lleno de mis cosméticos, algunos ya casi gastados. En un cajón de la cama, encontré el bolso de Chanel. Dentro había gomas del pelo y migas de galletas. Al enfocar con una luz ultravioleta, el forro interior del bolso brillaba con restos del polvo fluorescente. Efectivamente, lo había usado, pero la mayor sorpresa fue encontrar, debajo de su almohada, mi pulsera de Van Cleef, Arpels, la que creía perdida. La inscripción interior confirmaba que era la que mi madre me había regalado. Saqué fotos de todo y entré en el perfil de Noah. Su última publicación era de la noche anterior. Regalo de cumple de mi mejor amiga, con una foto suya posando con mi bolso de Chanel frente a un espejo. Alguien le preguntó en los comentarios, ¿no es de edición limitada? ¡Qué generosa tu amiga! Ella respondió, «Bah, esto no es nada». Hice capturas de pantalla y revisé sus publicaciones anteriores. El mes pasado, una foto con mi anillo de Cartier y el texto. Regalo de mi hermano. ¿Regalo de su hermano? Pensé. Mientras reunía pruebas, mi móvil sonó. Era Iker. Los resultados de las pruebas de esta mañana de tu padre son excelentes. La semana que viene puede recibir el alta. Me ha dicho que te pregunte si quieres comer con nosotros hoy. Sentí una calidez en el pecho. Durante las 2 semanas que mi padre llevaba ingresado, Iker había pasado visita personalmente cada día y nos había conseguido la habitación VIP más cercana a la sala de enfermeras. Ayer incluso trajo un tablero de ajedrez y consiguió que mi padre sonriera de oreja a oreja. Iba a responderle cuando oí una llave en la puerta. Salí rápidamente de la habitación y vi a la hermana mayor de Adrián, Inma, entrando con varias bolsas. «Cuñada, ¿estabas en casa? He venido a ayudar con el cumpleaños de mamá, que me he cogido unos días libres». Sonreía de oreja a oreja. La miré con recelo. Inma era 8 años mayor que Adrián. Se había casado y vivía en otra ciudad, y apenas la veíamos. La última vez fue en mi boda. Recuerdo que me miró como si fuera un trozo de carne en un escaparate. «Hola, Inma. ¿Qué tal?» Le ayudé con las bolsas. Estaban llenas de baratijas. «Es el 60 cumpleaños de mamá. Adrián me dijo que estabas muy ocupada y que viniera a echar una mano».
Algo no cuadraba. Inma no movía un dedo si no había algo que ganar. La seguí a la cocina y observé cómo sacaba varios botes de su bolso. Son encurtidos caseros. Te los he traído especialmente a ti. Abrió un bote de cristal. Un olor penetrante a ajo inundó la cocina. Me han dicho que tu padre está en el hospital. Esto le abrirá el apetito. Miré el líquido turbio y recordé la amenaza de Adrián de hacerle daño a mi padre. Con la excusa de ir al baño, le envié un mensaje a Leire. Investiga a la hermana de Adrián, Inma Montero. Ha aparecido de repente y es muy sospechoso. Cuando volví al salón, Inma y mi suegra charlaban animadamente. Al verme, mi suegra, con una amabilidad inusual, me dijo: Inés, Inma te ha traído un tónico especial para la salud. Tómatelo, que te vendrá bien. Sobre la mesa del salón había una bolsa con unas hierbas de aspecto extraño y olor peculiar. Fingí agradecimiento, las cogí y en un descuido guardé un pellizco en un pañuelo. Tenía que enviarlas a analizar. Por la tarde, con la excusa de ir a trabajar, salí de casa y fui directa al hospital. Iker me esperaba en su despacho. Sobre la mesa había un informe preliminar de las hierbas. Esto no es un tónico. Contiene altas dosis de mandrágora. En grandes cantidades puede causar confusión mental e incluso la muerte. Su ceño estaba fruncido. Contuve el aliento. Querían drogarme para que firmara. Y hay algo más. Iker encendió su ordenador. La tal Inma Montero que me pediste que investigara, el año pasado fue investigada por estafa, pero el caso se cerró sin consecuencias. Lo más interesante, mostró una foto de su trabajo actual. En la pantalla se veía claramente la tarjeta de identificación de Inma. Trabajaba en la empresa de la competencia de la mía, y su cargo era subdirectora del departamento financiero. Sentí un frío glacial recorrerme el cuerpo. Adrián sabía que mi empresa estaba compitiendo por un gran proyecto público y que yo era la responsable del plan financiero. ¿Has manejado algún documento importante últimamente?, preguntó Iker con agudeza. Me levanté de un salto. Tengo que ir a la empresa. Justo al salir del hospital, recibí una llamada de Leire. Noticia bomba. Inma Montero es la amante de tu jefe, el señor Ramos, y tiene pruebas de que él ha estado malversando fondos. El rompecabezas encajó. Si no conseguían el piso, la familia Montero planeaba usar a Inma para chantajear a mi jefe y hundirme profesionalmente. De camino a la oficina, recibí un WhatsApp de Noah: cuñada, mañana en la fiesta de cumple de mamá ponte guapa. El mensaje iba acompañado de un selfie suyo con mi vestido de Dior. Sonreí con amargura y respondí: te queda genial. Acto seguido, abrí una aplicación de compras y pedí una imitación barata del mismo vestido. El día del cumpleaños de mi suegra, la casa estaba decorada con esmero y llena de parientes. Yo iba con una camisa normal y vaqueros, observando cómo Noah se pavoneaba con mi vestido de marca. Inés, mi suegra, enjollada como un árbol de Navidad, me llamó. Tráeme mi pulsera de jade. Un día como hoy tengo que ponérmela. Era la única reliquia familiar, supuestamente de la dinastía Qing. Normalmente la guardaba bajo llave y no dejaba que nadie la tocara. Con cuidado, saqué la pulsera de su caja y se la entregué. Justo en el momento del intercambio, la pulsera se me resbaló, cayó al suelo y se hizo añicos. El salón se quedó en silencio. El rostro de mi suegra pasó del rojo al blanco y luego al azul. Tú, me señaló, temblando. Lo siento, suegra. No ha sido a propósito, dije, bajando la cabeza con voz entrecortada, mientras pulsaba disimuladamente el botón de grabar que llevaba en el bolsillo. Maldita seas. No te bastaba con matar a tus padres. Ahora también me echas mal de ojo a mí, gritó de repente. Adrián corrió y me empujó. Inés, ¿sabes lo que costaba esta pulsera? Se nota que vienes de una familia de muertos de hambre y tienes las manos largas. Es verdad, añadió Noah. Me quedé quieta, escuchando sus insultos y repitiendo lo siento. Mi suegra, envalentonada, cogió un plumero y amagó con pegarme. Adrián la detuvo, pero al volverse, me dio una bofetada. Vete a tu cuarto. No nos avergüences más, gritó. Corrí al dormitorio, fingiendo llorar y sujetándome la mejilla. Cerré la puerta y comprobé el video. Perfecto. La cara de odio de todos había quedado grabada a la perfección, especialmente la bofetada de Adrián. Iba a enviar el video a Leire cuando llamaron a la puerta. Cambié rápidamente la pantalla y abrí, fingiendo tener los ojos hinchados. Era Inma, con un cuenco de sopa. Cuñada, no te lo tomes a pecho. Mamá es así, tiene mucho genio, me tendió la sopa. Bebe algo caliente. Te la he preparado especialmente para ti. La sopa tenía una capa de grasa flotando y un olor dulzón extraño. Fingí beber un sorbo y, en un descuido, la vertí en un jarrón. Gracias, Inma.
Eres la única que me entiende, dije, sollozando. Inma me dio una palmada cariñosa en el hombro. Somos familia. Oye, he oído que en tu empresa estáis compitiendo por un proyecto urbanístico nuevo, ¿no? Preguntó. Como si nada. Bingo, asentí con la cabeza, con los ojos llorosos. Sí, yo llevo la parte financiera. Qué bien sonrió de forma enigmática. Mañana te llevo yo al trabajo, me pilla de camino. En cuanto se fue, cerré la puerta con llave. Saqué un móvil de repuesto de debajo de la cama. En la pantalla se veía la imagen en directo de las cámaras de casa. Inma estaba hablando por teléfono en la cocina. Hablaba en voz baja, pero el micrófono que había instalado captó cada palabra. No te preocupes. Mañana tendré los documentos de la licitación. Sí, ya le he dado el medicamento. La parte del señor Ramos ya está cerrada. Apagué la cámara y le envié un mensaje a Iker. ¿Puedes conseguirme somníferos? De acción rápida. El atardecer teñía el cielo de un rojo sangre. Miré mi reflejo en el espejo, la mejilla roja e hinchada, y sonreí. El juego no había hecho más que empezar. Las 3:17 de la madrugada. La vibración del móvil me sacó de un sueño ligero. Al ver la palabra mamá en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Una llamada a estas horas nunca traía buenas noticias. Inés, tu padre. Otra vez la voz de mi madre sonaba quebrada, y de fondo se oía el pitido agudo de un monitor médico. El doctor dice que el stent podría haberse desplazado. Me levanté de un salto, golpeándome la rodilla con la mesilla sin apenas sentir dolor. A mi lado, Adrián murmuró algo, se dio la vuelta y siguió durmiendo. Voy para allá, dije en voz baja, mientras mis dedos ya abrían la aplicación de taxis. Colgué y me vestí en silencio. La puerta del armario chirrió levemente. ¿Otra vez al hospital? La voz de Adrián sonó de repente, sorprendentemente clara para alguien que acababa de despertarse. Sí, respondí sin mirarlo, mientras me ataba los cordones. ¿Has olvidado que mañana mamá tiene revisión médica? Se incorporó en la cama. Su tono era de reproche. La última vez no fuiste y se llevó un disgusto muy grande. Mis dedos se detuvieron. La revisión de mi suegra la semana pasada había sido para tomarse la tensión. Mi padre, en cambio, podía necesitar una segunda operación. El estado de mi padre no es bueno. Tengo que ir. De repente, Adrián apartó las sábanas de un manotazo y me agarró de la muñeca. Inés, te crees muy lista porque tienes un par de pruebas de mierda, ¿verdad? Su mano era un grillete de hierro. Mañana a las 10, en el registro de la propiedad. Terminamos con la transferencia. Si no lo haces, se acercó y me susurró al oído. El historial médico de tu padre se filtrará a todas las comunidades de médicos online. Con el titular, Médico corrupto mata a paciente por soborno. Sentí que la sangre se me helaba. Para mi padre, que había dedicado 30 años a la medicina, su reputación lo era todo. ¿Cómo te atreves? Me solté de su agarre. Inténtalo. Él sonrió con desdén y me soltó. Ah, y mañana también presentaremos la demanda de divorcio. Esa casa será mía, cueste lo que cueste. Al salir a la calle, todavía me temblaban los dedos. El viento de otoño me cortaba la cara como un cuchillo, pero no sentía nada. El taxi no llegaba. Me derrumbé en la acera y de repente rompí a llorar. El móvil volvió a sonar. Pensé que era el taxista, pero era la voz tranquila de Iker. Tu padre necesita una intervención de urgencia. Ya he avisado al equipo. ¿Dónde estás? Voy a recogerte. 20 minutos después, el coche de Iker se detuvo frente a mí. Llevaba ropa de calle y el pelo ligeramente revuelto. Tenía unas leves ojeras. Estaba claro que a él también lo habían llamado de urgencia. Sube, dijo secamente, pasándome una caja de pañuelos. Dentro del coche olía a una mezcla de desinfectante y menta. Apreté el pañuelo húmedo. Sentía un nudo en la garganta. Iker, sin decir nada, simplemente subió un poco la calefacción. ¿Cómo es posible que el stent se haya movido? Conseguí articular. Los nudillos de Iker se tensaron sobre el volante. No se ha movido. Sospechamos que es una trombosis recurrente. Pero no te preocupes. El mejor equipo de intervención del país está preparado. Al entrar en la zona de urgencias, vi a mi madre sola en la puerta. Bajo la luz blanca, su figura delgada parecía un árbol seco. Corrí a abrazarla. Su cuerpo temblaba ligeramente. El doctor Castelo dice que hay que operarlo ya, pero me tiemblan tanto las manos que no puedo ni firmar los papeles. Iker ya se había puesto la bata blanca y hablaba rápidamente con otros médicos. Me miró y asintió. Su mirada era sólida como una roca. En ese momento, entendí por qué sus pacientes decían que solo con verlo se sentían más tranquilos. La luz roja del quirófano se encendió. Mi madre y yo nos sentamos en el pasillo. El móvil vibró. Un WhatsApp de Adrián. No te olvides. A las 10 en el registro. Si no quieres que tu padre sufra más. Miré el mensaje y de repente
se me escapó una risa amarga. Mi madre me miró preocupada. Negué con la cabeza, puse el móvil en silencio y lo guardé en el bolsillo. «Inés, ¿pasa algo?», preguntó mi madre con cautela. Quería seguir ocultándoselo todo, pero al ver sus ojos, sus arrugas y sus canas, sentí que algo se rompía dentro de mí. En las últimas 2 semanas, mi madre había adelgazado visiblemente, cuidando de mi padre y preocupándose por mí. «Mamá, me voy a divorciar», dije en voz baja. Mi madre guardó silencio un momento y luego me apretó la mano con fuerza. Ya era hora. Fueron solo 3 palabras, pero rompí a llorar. Mi madre lo sabía todo. Al amanecer, la luz del quirófano se apagó por fin. Iker salió. Sobre la mascarilla, sus ojos reflejaban una sonrisa cansada. «La operación ha sido un éxito. Su padre es un hombre muy fuerte». Sentí que las piernas me fallaban y estuve a punto de derrumbarme. Iker me sujetó rápidamente. El olor a desinfectante, extrañamente, me tranquilizó. «Gracias», dije, con la voz ahogada. Iker me dio una palmada suave en el hombro. «Vete a descansar». Yo me quedo aquí, dudó un instante y preguntó, «¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?». Él lo sabía. Lo había visto en mis ojos enrojecidos o quizás lo intuyó al oír mi llamada de madrugada. Negué con la cabeza y conseguí sonreír. «Puedo encargarme yo sola». Dejé a mi madre descansando en un sofá-cama y subí sola a la azotea del hospital. Los primeros rayos de sol iluminaban la ciudad que despertaba. Llamé a Leire y le expliqué brevemente la amenaza de Adrián y la cita en el registro. «Hijo de puta», dijo Leire, algo poco común en ella. «Escúchame, voy a llamar a un contacto que tengo en el registro para que les dé largas. Tu padre, aunque la operación haya ido bien, necesita reposo absoluto». Respiré hondo. «Leire, voy a adelantar el plan. Quiero acabar con esto hoy. Todavía no tenemos pruebas suficientes». «Las tenemos. Han amenazado a mi padre. Han cruzado mi última línea roja». Colgué y llamé a recursos humanos de mi empresa para solicitar una baja de urgencia. Cuando iba a irme de la azotea, oí pasos detrás de mí. Era Iker, con 2 cafés, con 2 de azúcar. «He pensado que lo necesitarías». El calor del vaso de cartón se transmitió a mis dedos. Nos quedamos de pie, uno al lado del otro, viendo el amanecer en silencio. «En la universidad decías que el amanecer era como el botón de reinicio del mundo», dijo Iker de repente. Me sorprendió un poco que recordara un detalle tan insignificante. En aquella época, después de pasar la noche en vela en el laboratorio, solíamos ir a ver amanecer. Y ahora, se giró para mirarme. La luz del alba perfilaba su rostro con un halo dorado. Ahora... Bebí un sorbo de café, me parece el redoble de un tambor de guerra. Iker sonrió. Las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos le daban un aspecto especialmente tierno. «¿Necesitas refuerzos? Ya me has ayudado mucho». Hice una pausa. «Iker, ¿por qué me tratas tan bien?». Volvió a mirar hacia el amanecer. Su mandíbula se tensó. «Te dejé escapar una vez hace 10 años. Me he arrepentido toda mi vida». Sus palabras cayeron como un asco ardiente en mi pecho. Pero no era momento para esto. Todavía tenía una guerra que librar. «Tengo que irme», dejé el vaso de café. «Gracias por todo». Él asintió, sin intentar retenerme. «Ve, yo me encargo de tu padre». A las 9:50, llegué puntual al registro de la propiedad. Adrián ya estaba esperando. A su lado, un hombre de mediana edad con traje, seguramente su abogado. Sorprendentemente, Inma también estaba allí, con la tarjeta de identificación de mi empresa colgada al cuello. «Inés, ¿has venido?». Adrián sonrió victorioso e intentó rodearme con el brazo. Me aparté. Su rostro se endureció. «No me ignores». «¿Y los papeles?». El abogado me entregó un fajo de documentos. Efectivamente, eran el consentimiento para la transferencia de la propiedad y un acuerdo de divorcio que citaba ruptura emocional por la infertilidad de la esposa como motivo para que yo renunciara voluntariamente a la propiedad. ¿Infertilidad? Estuve a punto de soltar una carcajada. Todavía tenía su certificado de vasectomía guardado en el móvil. «Firma. Si firmas, te prometo que no volveré a meterme con tu padre». Adrián me tendió un bolígrafo. Dudé un momento, fingiendo. ¿De verdad es la última vez? Por supuesto, sus ojos brillaban de codicia. Inma también se acercó. «Cuñada, acabemos con esto por las buenas». «Firma». «Yo me encargaré de arreglar las cosas en el trabajo», dijo, agitando su tarjeta de identificación como una sutil amenaza. Era un ataque por 2 flancos. Mi padre y mi trabajo. Me mordí el labio, temblando. «¿No podéis darme un poco más de tiempo para pensarlo?». «No, ahora mismo. O si no». Adrián, perdiendo la paciencia, agitó su móvil. Bajé la cabeza, encogiendo los hombros. «Está bien, lo haré». Cogí el bolígrafo exagerando el temblor de mi mano,
pero prométeme que no tocarás a mi familia. Claro, claro, dijo él, impaciente, empujando los papeles hacia mí. Empecé a escribir lentamente la primera letra Y. De repente, levanté la cabeza. Por cierto, Inma, ¿conoces a mi jefe, el señor Ramos? Inma se sobresaltó. ¿Por qué preguntas de eso? Os vi ayer en una cafetería. Parecíais muy unidos, dije con indiferencia, sin dejar de firmar. El rostro de Inma cambió de color. ¿De qué estás hablando? Ah, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los de esta foto? En realidad no tenía ninguna foto, pero Inma, sintiéndose culpable, se abalanzó sobre mí para quitarme el móvil. En el forcejeo, accidentalmente volqué un tintero sobre el mostrador. Y los documentos quedaron empapados en tinta azul. Lo siento, lo siento. Fingí secar los papeles con torpeza, arrugándolos aún más. No ha sido a propósito. Adrián, furioso, me agarró de la muñeca. Inés, ¿estás jugando conmigo? Suéltame, me haces daño, grité. Los guardias de seguridad se acercaron, y se formó un corrillo de curiosos. Adrián me soltó a regañadientes, pero su mirada seguía siendo amenazante. Veo que por las buenas no lo entiendes. Sacó el móvil y delante de mí pulsó el botón de enviar. Acababa de publicar el artículo difamatorio sobre mi padre en la comunidad de médicos. Puse la cara de pánico que él esperaba. Adrián sonrió satisfecho. Ahora vuelve a firmar. Tengo que ir al baño un momento, dije con voz temblorosa. Conseguí 5 minutos. Corrí al baño y cerré la puerta. Llamé a Leire de inmediato. Ha publicado el artículo. Empieza la fase 2. Luego, le envié un mensaje a Iker. Puedes empezar. Por último, abrí una aplicación oculta en mi móvil, la aplicación de clonación del teléfono de Adrián que había instalado la semana anterior. Todas las calumnias que acababa de publicar se estaban copiando en mi nube. Me miré al espejo, me arreglé el pelo y me pellizqué los muslos hasta que se me enrojecieron los ojos. Al salir del baño, volví a ser la esposa asustada y vulnerable. Lo haré entre solos dos, pero prométeme que es la última vez. Adrián sonrió triunfante y me entregó un nuevo juego de papeles. Con mano temblorosa, firmé. Él me arrebató los documentos al instante para comprobarlos y luego suspiró aliviado, asintiendo a su abogado. Si hubiera sido así desde el principio, me dio una palmadita en la mejilla. Un gesto suave pero humillante. Ah, y mañana saca todas tus cosas. Voy a cambiar la cerradura. Bajé la cabeza sin decir nada. Inma agitó las llaves de su coche con arrogancia. ¿Te llevo? De camino podemos hablar del trabajo. No, gracias. Iré sola, dije en voz baja. Al salir del registro, la luz del sol me deslumbró. Me senté en un banco y revisé las cámaras de seguridad. Efectivamente, nada más salir, Adrián estaba llamando por teléfono, exultante. Mamá, lo hemos conseguido. La casa es nuestra. Esta noche lo celebramos por todo lo alto. A continuación, se oyó la voz de Inma. La parte del señor Ramos también está lista. Mañana mismo la denunciarán por filtración de secretos de empresa. Apagué la cámara y le envié un mensaje a Leire, todo grabado. Iba a levantarme cuando una gran sombra se proyectó sobre mí. Levanté la vista. Era Iker. Llevaba una carpeta en la mano. ¿Ha ido todo bien? Sí, asentí, sintiendo un cansancio extremo. Iker se sentó a mi lado y abrió la carpeta. Estos son los resultados de las pruebas de esta mañana. Tu padre se está recuperando muy rápido. Agradecida, cogí los papeles y descubrí un USB escondido debajo. Este es el historial médico completo de Adrián Montero, dijo Iker con voz tranquila. Hace 3 años estuvo ingresado por una lesión neurológica de origen desconocido. El médico que lo trató era un superior mío. Lo curioso es que su ingreso coincidió, una semana después, con la obtención de la propiedad de su primera casa. Contuve el aliento. ¿Eso significa qué? No hay pruebas concluyentes, pero los síntomas son compatibles con una intoxicación crónica, dijo Iker con cautela. Apreté el USB en mi mano. De repente, recordé el tónico que Inma me había preparado. ¿Y si ya habían usado ese método antes? Iker, ¿puedes hacerme un favor? Analiza el contenido de esto. Saqué de mi bolso el frasquito con las hierbas que había guardado. Él cogió el frasco. Su mirada se volvió penetrante. ¿Qué es esto? Probablemente el arma del crimen, dije, levantándome. Ahora tengo que preparar el siguiente paso. Iker también se levantó, y de repente, me cogió la mano. Inés, ten mucho cuidado, y recuerda que ya no estás sola. Asentí mirando sus ojos preocupados. Al darme la vuelta, oí su voz detrás de mí. Esta tarde iré a ver a tu padre. Le llevaré ropa limpia. Mientras caminaba por la bulliciosa calle, llamé al comité de auditoría de mi empresa. Sí, quiero presentar una denuncia anónima contra el señor Ramos, del departamento financiero, por malversación de fondos.
Colgué y marqué otro número. ¿Oficina del consumidor? Quiero denunciar que una farmacia cerca del hospital universitario está vendiendo medicamentos falsificados. Por último, le envié un WhatsApp a Adrián. Ya que nos hemos divorciado, te invito a una última cena esta noche. Hotel Palace. A las 6. Envié el mensaje, paré un taxi y me dirigí al despacho de mi abogada. Apoyada en la ventanilla, mirando el paisaje urbano, sonreí. El juego tenía que terminar. Los candelabros de cristal del Hotel Palace iluminaban el salón privado como si fuera de día. En el baño, me di un último retoque. Me había maquillado a propósito para parecer demacrada, incluso me había puesto sombras bajo los ojos. El móvil vibró. Era un mensaje de Leire, cámaras y micrófonos probados. Todo listo. Respondí con un OK y abrí la aplicación de las cámaras de casa. En la pantalla, los 8 miembros de la familia Montero entraban eufóricos en el vestíbulo del hotel. Adrián llevaba un traje nuevo, mi suegra mi abrigo de Max Mara, y Noah mi bolso de Chanel. Sus rostros rebosaban alegría triunfal, parecían una banda de salteadores a punto de celebrar un botín. Respiré hondo y me eché unas gotas en los ojos para que parecieran enrojecidos. Al salir del baño, casi choco con un camarero. Era el asistente de Leire. Me hizo una señal con los ojos y empujó un carrito de comida hacia el salón. Me detuve frente a la puerta del reservado y me froté la cara, componiendo una expresión de absoluta derrota. Abrí la puerta. «Inés, has venido». Adrián fue el primero en levantarse. Su voz destilaba una falsa preocupación. Se acercó para cogerme la mano, pero la aparté y me senté en la silla más alejada. En el centro de la mesa había una botella de vino caro. Mi Chateau Lafite del 82, el que guardaba para el 70 cumpleaños de mi padre. Mi cuñado Fermín ya se había servido una copa generosa. Un vino rojo como la sangre. Un brindis por este gran día. Mi suegro levantó su copa. Las arrugas de su cara se desplegaron en una amplia sonrisa. La familia Montero por fin tiene una casa como Dios manda. «¿Papá?», le reprendió Adrián, mirándome de reojo. «No digas eso, que a Inés le duele». Bajé la cabeza y me puse a juguetear con el borde de mi vestido. «¿Y qué si le duele?», dijo Noah con su voz chillona. Después de 2 años sin dar un heredero y ocupando sitio, ya era hora de que se largara. Agitó la muñeca con orgullo. Llevaba mi pulsera de Cartier. «Noah», la regañó Adrián, y luego me sonrió fingiendo disculparse. «Inés, no le hagas caso. Es una cría». Contuve las náuseas y negué con la cabeza. «No pasa nada. La culpa es mía». Langosta, bogavante, centollo, un festín de marisco cubría la mesa. Solo esa cena debía de costar varios miles de euros. Mi cuñado, mientras desmenuzaba una pata de bogavante, murmuró: «Adrián, ahora que la transferencia está hecha, hay que finiquitar el papeleo ese cuanto antes». El papeleo ese era, obviamente, el divorcio. A propósito, dejé caer los cubiertos al suelo. «Lo siento». Me agaché para recogerlos y, de paso, encendí la grabadora que había pegado debajo de la mesa. «No tengas tanta prisa», dijo Adrián, dándome unos cubiertos limpios. «Mañana iremos al juzgado. ¿Verdad, Inés?». Asentí sin levantar la vista del plato. «Yo creo que es mejor que se divorcien», dijo mi suegra, masticando un trozo de sepia con la cara brillante de grasa. «En 2 años no ha habido noticias de un bebé. No podemos permitir que se extinga nuestro linaje». Me pellizqué el muslo para no reírme. Aún no sabían que yo tenía su certificado de vasectomía. «Mamá, ya basta», dijo Adrián sirviéndome sopa. «Inés lo está pasando mal». Su anormal amabilidad me puso en alerta. Efectivamente, en el borde del cuenco había un sospechoso polvo blanco. Fingí beber un sorbo y, en un descuido, lo escupí en una servilleta. Después de varias rondas de vino, la familia Montero se envalentonó aún más. Inma sacó el móvil para presumir. «Mirad, un mensaje del señor Ramos. Mañana mismo abrirán una investigación interna contra Inés. Filtración de secretos de empresa, eso puede acabar en la cárcel». Me miró con aire triunfante. Fingí pánico. ¿Qué habéis hecho?» «Nada del otro mundo. Solo he cambiado un par de cifras en los documentos de la licitación que había en tu ordenador. Si la empresa pierde el contrato, necesitarán un chivo expiatorio, ¿no? No solo querían mi casa, querían arruinar mi carrera». Me mordí el labio. La rabia hizo que se me enrojecieran los ojos de verdad. «Inma, para allá. La estás asustando». Adrián me sirvió un zumo. Con algo dentro, por supuesto. Inés ha colaborado muy bien. ¿A que sí? Me miró de forma significativa. Asentí y fingí beber un poco de zumo, escupiendo el resto en una bolsa hermética que llevaba preparada. Una prueba crucial. «Yo creo que Adrián es demasiado blando», dijo mi suegra de repente, alzando la voz. «Si me hubiera hecho caso y le hubiéramos dado el medicamento desde el principio, no habríamos tardado tanto».
Mamá, que hay gente fuera. Adrián frunció el ceño. Justo en ese momento, un camarero entró con más comida. ¿Y qué miedo vamos a tener? ¿Acaso puede hacernos algo? Además, su padre sigue postrado en una cama de hospital, dijo mi suegra, fulminándome con la mirada. Me tembló tanto la mano que la cuchara cayó sobre la mesa con un ruido metálico. Ya está bien. Adrián golpeó la mesa y se levantó. Se volvió hacia mí y de repente su voz se suavizó. Inés, no hagas caso de lo que dicen. Terminemos esto amistosamente. Te prometo que a tu padre no le pasará nada. La amenaza explícita me revolvió el estómago, pero tenía que seguir con la actuación. Con los ojos enrojecidos, asentí. Tengo que ir al baño. En el baño, comprobé rápidamente el móvil. Tenía un mensaje de Leire. Iker ha llegado. Está en la sala de al lado. Tus padres están a salvo. Me lavé la cara y me miré en el espejo. Por primera vez en 2 años mi mirada era clara y firme. Me recompuse y volví al salón. La familia Montero ya estaba completamente borracha. «Anda, si ha vuelto la cuñadita», gritó Noa ebria. «Hermano, ¿qué le viste a esta vieja para casarte con ella?» Adrián, también muy bebido, tenía la cara anormalmente roja. «Me casé por el dinero de su familia. Es tan ingenua que es fácil de engañar. ¿Sabes el asco que me daba tener que cortejarla?» Me moría por dentro fingiendo ser un tipo sensible. Me quedé de pie, sintiendo el dolor de mis uñas clavándose en las palmas de mis manos. Bueno, al grano, le interrumpió Inma. La transferencia está hecha, así que mañana divorcio y después... Después obviamente vendemos el piso y repartimos, dijo Adrián contando con los dedos. Con un valor de mercado de al menos 1.200.000 euros, a repartir entre 8. ¡Qué idiota!, le golpeó su madre. Esa casa es para tu próximo matrimonio. La hija del concejal te tiene echado el ojo. Te casas con ella, aseguras mi puesto, y luego te divorcias y te quedas también con su patrimonio. Casi me caigo de la sorpresa. Ya estaban planeando su próxima estafa matrimonial. Adrián, ¿y lo del padre de Inés? ¿De verdad vas a publicar esas calumnias?, preguntó su hermano. Por supuesto, ese viejo me despreció en el pasado. Lo voy a hundir socialmente. No podía seguir escuchando. Fingí coger el móvil. Diga, mamá, ¿qué? ¿Papá otra vez? Voy para allá. ¿Qué pasa? Adrián frunció el ceño. Puede que tengan que operar a mi padre de nuevo. Tengo que ir al hospital. No te muevas, me agarró. Antes, bébete esto. Un brindis por nuestra amistosa separación. Miré la copa turbia. Sabía que contenía algo. Pero esta vez, la cogí y la bebí de un trago. Bueno, la mayor parte se derramó por las comisuras de mis labios y fue absorbida por el collar especial que llevaba. ¿Ya puedo irme?, pregunté con aire desvalido. Adrián, satisfecho, me dio una palmadita en la mejilla. Claro, vete. Mañana a las 10 en el juzgado. Salí del salón y entré en la sala de al lado. Leire e Iker se acercaron de inmediato. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Leire ansiosa. Saqué la grabadora y la bolsa hermética que llevaba escondidas. Aquí está todo. El plan de estafa, la amenaza a mi padre, lo han confesado todo. Iker cogió la bolsa y la olió. Es un sedante. Habrá que analizarlo, pero no lo has bebido, ¿verdad? Negué con la cabeza. De repente, sentí que las piernas me fallaban. Iker me sujetó. ¿Qué te pasa? Creo que he bebido un poco. Se me nubla la vista. No hables, Iker me cogió en brazos. Tenemos que ir al hospital. No, el plan todavía. Tranquila. El resto déjamelo a mí, dijo Leire, dándome una palmada en el hombro. Antes de perder el conocimiento, vi la mandíbula apretada de Iker y la espalda decidida de Leire. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Tenía una vía en la mano. Iker estaba sentado a mi lado, leyendo unos papeles. ¿Has despertado? ¿Estás bien? ¿Qué hora es? Mi voz era un susurro ronco. Las 9 de la mañana. Sufriste una intoxicación por un sedante potente. La composición es similar a la del tónico que Inma le dio a tu padre. Lo agarré del brazo. ¿Y el hotel? ¿Leire? Todo ha salido según el plan. Iker me pasó una tablet. En la pantalla se reproducía la grabación de las cámaras de seguridad del salón del hotel. A las 10 de la noche, delante de una familia Montero completamente borracha, la gran pantalla del salón cambió de repente al video de pruebas que yo había editado. La confesión de Adrián, la conversación entre Inma y mi jefe, mi suegra drogando mi sopa y, para terminar, el certificado de vasectomía de Adrián con el titular «¿Quién es el verdadero infértil?». El salón se convirtió en un caos. Adrián intentó apagar el video sin éxito. Mi suegra gritaba que llamaran a la policía, y Noa intentó romper la pantalla con una silla. En ese momento, Leire entró con la policía y varios periodistas. El video terminaba ahí. Leire ha presentado todas las pruebas en el juzgado esta mañana.
El desvío de patrimonio de Adrián, la drogadicción, las amenazas. La policía ya ha iniciado una investigación. Solté un largo suspiro. La pesadilla de 2 años parecía llegar a su fin. Inés, era mi madre al teléfono. Tu padre ha recibido un correo anónimo esta mañana. Lo sé, mamá. No te preocupes. Es todo mentira. La única prueba la tenía Adrián, y ahora esa prueba es la evidencia de su propio crimen. Pero es que acaban de llegar periodistas al hospital. ¿Cómo? Me levanté de golpe, sintiendo el pinchazo de la aguja. Tranquila, mira esto. Iker me mostró un enlace de noticias en su móvil. Escándalo. Funcionario público planea estafa matrimonial con drogas, grabaciones ilegales y amenazas. El artículo incluía capturas del video de Adrián confesando borracho y una foto de su certificado de vasectomía. Obra de Leire. Se ha adelantado. Iba a decir algo cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Adrián, con los ojos inyectados en sangre, entró corriendo. Inés, hija de puta mejos. Iker se interpuso entre él y mi cama. Salga de aquí, por favor. Apártate. Adrián intentó empujarlo sin éxito y me señaló, gritando insultos. ¿Crees que vas a ganar con este truco de mierda? La casa ya está transferida y las calumnias sobre mi padre ya están circulando. ¿Ah, sí? Con calma, saqué mi móvil y le mostré la página del registro de la propiedad. Debido a la detección de actividades fraudulentas, se suspende temporalmente el proceso de cambio de titularidad del inmueble cito en... El rostro de Adrián se puso blanco como la cera. Impossible. Tú firmaste. Con un bolígrafo de tinta evanescente sonreí. ¿Y esas calumnias que publicaste? Leire ya ha contactado con todas las comunidades online para que las borren. Por cierto, el archivo original lo tengo aquí, en mi móvil. Adrián se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. De repente, intentó abalanzarse sobre mí, pero Iker le retorció el brazo y lo estampó contra la pared. Agresión. Un cargo más, dije fríamente. Por cierto, he oído que tu madre ha ingresado por una subida de tensión. ¡Qué casualidad! En este mismo hospital. Deberías ir a verla. Adrián, forcejeando, levantó la cabeza. Inés, ya verás. Si yo traigo, tú traes conmigo. Amenazas. Otro cargo más, dijo Iker con calma, apretando más fuerte. Después de que se lo llevaran, me di cuenta de que me temblaban las manos. Iker se sentó de nuevo a mi lado y me cogió la mano. ¿Se ha acabado? No, todavía no. El señor Ramos, Inma, su hermano, no se va a escapar ni uno. Él pareció querer decir algo, pero simplemente asintió. Primero recupérate. En ese momento, Leire entró como un torbellino. Noticias frescas. El comité de auditoría se ha llevado al señor Ramos. Y a su cómplice, Inma Montero. El juzgado ha admitido a trámite mi demanda de divorcio y la solicitud de medidas cautelares. Han embargado todos los bienes a nombre de Adrián, gritó, emocionada. Cerré los ojos y respiré hondo. La oscuridad de 2 años empezaba a disiparse. Ah, y la exnovia de Adrián ha contactado conmigo. Quiere testificar en el juicio. Dice que tiene más pruebas, dijo Leire en voz baja. Abrí los ojos y miré por la ventana. El sol de otoño entraba cálido en la habitación. La mano de Iker todavía sujetaba la mía. Era una mano cálida y fuerte. Hoy hace un día precioso, dije en voz baja. Se da comienzo al juicio de divorcio entre la demandante, Inés Balbuena, y el demandado, Adrián Montero. El martillo del juez golpeó la mesa. Yo estaba sentada, con la espalda recta, en el banquillo de la demandante. Enfrente, Adrián, impecablemente vestido. En la zona del público, los 8 miembros de la familia Montero. A mi lado, solo Leire y su asistente. Demandante, exponga sus peticiones, dijo el juez. Leire se levantó y con voz clara y firme expuso. Primero, que se decrete el divorcio. Segundo, que se reconozca que el inmueble en cuestión es un bien privativo de la demandante. Tercero, que se condene al demandado a pagar una indemnización de 200.000 euros por daños morales. Y cuarto, que el demandado devuelva los bienes personales de la demandante sustraídos durante el matrimonio, valorados en 38.000 euros. El abogado de Adrián se levantó de inmediato. Protesto. El inmueble fue la vivienda conyugal, por lo que debe considerarse un bien ganancial. Abogado de la defensa, mantenga el orden, le advirtió el juez, frunciendo el ceño. Leire, sin inmutarse, continuó. Respecto al inmueble, la fecha de la firma del contrato de compraventa es 6 meses anterior a la del matrimonio, y el importe total de la compra fue transferido desde la cuenta de los padres de la demandante. Adrián soltó una risa despectiva. ¿Y qué? Después de la boda, ella accedió voluntariamente a transferirle la propiedad a mi madre. Eso es una donación. El martillo volvió a sonar. Demandado, no hable sin permiso.
Leire sonrió levemente. Señoría, solicito presentar la segunda prueba. En la pantalla, se proyectó el vídeo de Adrián en el registro, diciendo: si firmas, no volveré a meterme con tu padre, seguido del video en el hotel donde decía: me casé por el dinero de su familia. Es tan ingenua que es fácil de engañar. Un murmullo recorrió la sala. Mentira, está manipulado. Mi hijo nunca diría algo así, gritó mi suegra. Silencio. Una interrupción más y ordenaré su desalojo, gritó el juez. El abogado de Adrián sudaba. Señoría, esas grabaciones se obtuvieron sin consentimiento y no pueden ser admitidas como prueba. Según la jurisprudencia más reciente, las pruebas audiovisuales obtenidas para la protección de un derecho fundamental pueden ser admitidas. Además, Leire miró a Adrián de forma significativa. El verdadero delito es la instalación de cámaras por parte del demandado en su propio domicilio para grabar ilegalmente a la demandante. El rostro de Adrián se descompuso. Leire continuó presentando pruebas. El certificado de vasectomía, las conversaciones con su exnovia, el video de mi suegra drogando mi comida y, finalmente, la lista de casa encontrada en la nube de Adrián, con los nombres de 5 mujeres, incluida yo. Junto a mi nombre ponía: hija única, padres con 3 propiedades, patrimonio estimado de más de 1 millón de euros, carácter simple, fácil de manipular. Es todo mentira, una invención. Nos divorciamos porque ella no podía tener hijos, gritó Adrián, perdiendo los estribos. En medio del caos me levanté lentamente. Señoría, solicito presentar mi historial médico. El informe, que demostraba que yo no tenía ningún problema de fertilidad, iba acompañado del certificado de vasectomía de Adrián. Tendría que haberla matado con el veneno cuando tuve la oportunidad, gritó Adrián, fuera de sí, mientras los guardias lo reducían. Señoría, la demandante nunca respetó a sus suegros y era fría con la familia. La responsabilidad de la ruptura es de ambos, dijo el abogado de Adrián, en un último intento desesperado. Ah, sí, señoría. Escuchemos la grabación de la madre del demandado, la señora Carmen García. La voz estridente de mi suegra inundó la sala. Haz que firme como sea, aunque tengamos que drogarla, y luego la echamos a la calle. Tenemos que quedarnos con todo el patrimonio de esa familia. Antes de que terminara la grabación, mi suegra se desmayó, echando espuma por la boca. Aprovechando la confusión, Adrián se abalanzó sobre mí. En ese instante, una figura alta se interpuso. Era Iker. Aún con la bata del hospital, le sujetó el brazo a Adrián con una precisión asombrosa. Agresión en un juzgado, un delito más para la lista. Finalmente, se dictó sentencia. Divorcio concedido, el piso para mí, y Adrián condenado a pagar la indemnización y la restitución de bienes. Además, todos sus delitos fueron remitidos a la Fiscalía para abrir una causa penal. Al salir del juzgado, la luz del sol me deslumbró. La familia Montero intentó abalanzarse sobre mí, gritando insultos, pero los guardias los detuvieron. Inés, no creas que esto se acaba aquí, gritó Adrián. Iker me protegió y me sacó de allí. Nada más subir al coche, recibí una llamada de recursos humanos. El señor Ramos, durante la investigación, estaba intentando culparme a mí del fracaso del proyecto. Al día siguiente, comparecí ante el Consejo de Administración de la empresa y presenté todas las pruebas de la conspiración de Ramos e Inma, así como de la malversación de fondos. La verdad salió a la luz y mi nombre quedó limpio. Pero la venganza de Adrián no había terminado. Contrató a gente para difundir rumores maliciosos sobre la clínica de mi padre y me envió fotos mías rajadas con un cuchillo. Esa noche Iker vino a mi casa, me dio las llaves de su apartamento. Por si necesitas un refugio en cualquier momento, su mirada sincera me recordó el día de hacía 10 años en que tuvimos que romper por la oposición de mi padre. ¿Por qué? Te dejé escapar una vez hace 10 años. No pienso cometer el mismo error. El día que llegó la sentencia final, llovía. Se mantiene la sentencia de primera instancia. Era el final de la pesadilla. Por la ventana, vi a los 8 miembros de la familia Montero, cargando sus cosas en una furgoneta vieja y marchándose. Leire vino con una botella de champán y brindamos en el salón vacío. Mi padre recibió el alta y, con la ayuda de Iker, empezó la rehabilitación. Mi madre se apuntó a clases de baile. Adrián fue condenado a 5 años de prisión por estafa y coacciones. 3 meses después, mi casa, recién redecorada, estaba llena de luz y plantas. Esa noche, Iker vino con un estofado que había preparado él mismo. Cenamos en la cocina, aún a medio amueblar, una cena cálida y reconfortante. Afuera llovía, pero dentro reinaba la calidez. ¿Tienes tiempo mañana? Hay un sitio al que me gustaría llevarte. Su perfil se recortaba contra la luz de la cocina. Sí, claro, mi voz apenas se oyó. Al día siguiente, me llevó a una casa rural junto a un lago. Tu cerveza favorita de la universidad me tendió una lata.
Todavía te acuerdas. Me acuerdo de todo lo que tiene que ver contigo, dijo, mirando el lago. Hace 10 años le prometí a tu padre que no volvería a contactarte, pero si pudiera volver atrás, te habría buscado mucho antes. Si lo hubieras hecho, no le interrumpí. Si no hubiera pasado por todo esto, seguiría siendo una ingenua toda mi vida. Guardó silencio un momento y se giró para mirarme. ¿Y ahora? ¿Me darías una oportunidad? No como médico ni como viejo amigo, sino como la persona que quiere pasar el resto de su vida contigo. Me acerqué y le di un beso suave en la mejilla. Mi respuesta es sí. De vuelta, empezó a diluviar. Llegamos empapados al portal. Cuando se abrió la puerta del ascensor, mis padres estaban dentro, cargados de bolsas. Vaya, no interrumpiremos nada, ¿verdad? Dijo mi padre tosiendo. Las orejas de Iker se pusieron rojas como un tomate, y yo rompí a reír. Y ahora estoy en la terraza de la casa que hemos decorado juntos. Él me abraza por la cintura y apoya la barbilla en mi hombro. El atardecer alarga nuestras sombras hasta que se funden en una sola. Apoyada en su pecho, recuerdo todo el dolor, la rabia y la superación de los últimos 2 años. La verdadera felicidad no consiste en complacer a otros, sino en estar con alguien que, en cualquier situación, te pone a ti en primer lugar. He tenido la suerte de aprenderlo después de la tormenta. El sol es cálido y el futuro, prometedor. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.